Hola, hola. Les voy a contar una historia. Y es que hace unos días, precisamente, a mí me encanta estar en grupos para aprender más de la palabra de Dios. Y estábamos hablando del tema del Pentecostés. Y pues, en mi caso, en lo que he podido estudiar, en lo que he podido comprobar y preguntarle a personas sabias, pues el milagro del Pentecostés fue que el Espíritu Santo llegó a las personas en un momento determinado y como debía dotarlas con la capacidad para ir a otros países a hablar de la palabra de Dios, pues el milagro del Pentecostés no fue el hablar lenguas extrañas, sino que a cada persona se le dotó de la lengua que podía hablar para hacerse entender con las personas de los otros países. Eso fue. Pero una persona entró automáticamente en debate, pero un debate intenso, y usó un versículo. El versículo que usó está en 1 Corintios 2:14. Dice exactamente así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y esta persona, en su interés de defender su postura, lo hacía para justificar pues estas posiciones donde expresan que el milagro de hablar en lenguas eran esas lenguas que no se pueden entender, así percibir en el oído humano. Pero, pues, pensando un poco en la realidad y las cosas que están pasando en la iglesia cristiana actualmente, pues recordaba que esta misma cita, personas me la han dicho para justificar cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, para justificar, yo le llamo manipulaciones, ellos le llaman movimientos del espíritu, pero yo veo que realmente el fruto detrás de esas cosas no es del espíritu. Entonces, me he dado a la tarea de entender qué se estaba refiriendo exactamente el apóstol Pablo cuando decía, cuando decía que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Bueno, no vamos a mitificarlo, vamos a entender en dónde estaba el hombre. El hombre primero en este capítulo comienza a hablar, era que él se había procurado, había decidido expresamente hablar de Jesucristo y de Jesucristo resucitado. Pero pregúntense qué clase de locura él se está refiriendo. Bueno, resulta que si él está hablando de Jesucristo resucitado, necesariamente tiene que hablar de que se cumplieron unas profecías para él y que él se convirtió en un sacrificio. ¿Y por qué se convirtió en un sacrificio? Pues para satisfacer la justicia del Dios Padre, y entonces la justicia de Cristo la recibirá Dios Padre para que nosotros, que éramos injustos, pudiésemos ser aceptos delante del Dios Padre. Eso es lo que Pablo estaba tratando de explicarles, pero es que esta gente no podía entender cómo el justo muere por el injusto. Y bueno, ¿dónde más podemos nosotros ver que Pablo está hablando de esto? Si seguimos leyendo el libro de Corintios, el primer libro, en el capítulo 15, precisamente nos habla de que Pablo afirmaba y decía, bueno, es que lo voy a parafrasear, él hablaba de que vana sería la fe que él decía hablar si Jesucristo no hubiese resucitado, o sea, estaba hablando de Jesucristo resucitado. Pero la iglesia de Corintio y Pablo duró un tiempo predicándole a judíos, ellos no lo entendían. Pues al final los gentiles que eran griegos, que eran paganos, dijeron, venga, esto está como interesante, esto es raro, pero aprendamos qué es esto. Y ellos sí lo entendieron y ellos comenzaron a tener esa revelación espiritual que
pues la mayoría de judíos de Corinto no pudieron asimilar, no pudieron asimilarla. Los gentiles sí pudieron. Entonces, por esa razón, Pablo hace la diferenciación de el natural y el espiritual. El natural sería aquella persona que pues no entiende estas cosas, aquella persona que no está convertida, aquella persona que no ha recibido a Dios. El espiritual se refiere al que tiene la capacidad de entender estas cosas porque le ha sido revelada por parte de Dios, se ha convertido y la entiende. Por esa razón, en el siguiente versículo, que es el 15, dice 16, perdón, que es donde termina ese capítulo. Él dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, recibimos de Él algo especial para entender esas cosas espirituales. Por esa razón, cuando se hable que estas cosas son locura para el natural, no se está refiriendo a manifestaciones extrañas o cosas rarísimas que quieren hacer. No habla de eso. Se refiere es a la predicación del Evangelio de la obra de Jesucristo. Muchas bendiciones a todos. Espero que este versículo les pueda servir para sus vidas, les pueda aclarar y les pueda afianzar su fe. Mi nombre es Ebenezer Ortega y espero poder cada vez más publicar más videos para que ustedes puedan entender ciertos entre misterios, entre cosas reveladas, entre estudios de una forma cortica pero sustanciosa. Bendiciones a todos.